Bueno, feliz tarde, mis queridos socios de aprendizaje. Bueno, estamos transmitiendo antes de conectarnos por las redes. Estábamos transmitiendo un extraordinario video de Arturo Sandoval y Dizzy Gillespie, un dúo de lo mejor que ha habido en la historia del mundo mundial, como dice un amigo mío, en la trompeta. Dizzy Gillespie. A ver, Gustavo, ibas a contar un cuento de Dizzy Gillespie. Sí, Dizzy Gillespie, fíjate que la banda de jazz de él tuvieron un accidente y justamente el estuche de la trompeta que traía no estaba tan fuerte y con el accidente se dobló justamente y por eso está. Entonces dijo, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con la? Pues no, a ver, suena, ¿verdad? Suena perfecto. Tocó en ese concierto porque no hubo forma de conseguir otra trompeta y dijo, este va a ser mi firma. Y todas las marcas de trompeta le empezaron a hacer trompetas así. Sí, así por es. eso. De hecho, esa es la característica de nuestro querido Dizzy Gillespie. Además, es una característica de la configuración fenotípica, el rostro con esos pómulos que se inflaban como sapitos y tenía una fuerza extraordinaria. Bueno, el día de hoy tenemos un tema que a mí me apasiona. A ver, ¿qué van a conseguir ustedes en común? A ver, les voy a preguntar. Cuando, por ejemplo, tú ves que la gente, el facilitador es capaz de observar los diferentes puntos de vista de sus socios de aprendizaje, ¿qué tendrá eso en común con que, por ejemplo, el estudiante el facilitador pueda crear lecciones para hacer lo que hoy publiqué, educar a los educandos, ¿no? O sea, poder hacer uso de la quinta ley de país de que nadie sabe más que todos juntos, entonces colaborar en el aprendizaje de otros. ¿Qué coincidencia habrá entre eso, por ejemplo, y establecer conexiones entre lo que vamos aprendiendo y lo que se necesita en el mundo real? ¿Qué habrá de coincidencia además con que el estudiante pueda describir lo que es su deseo de aprender ante un panorama general? Así, cuando ve el objetivo general, el objetivo específico, que pueda decir qué es lo que desea aprender. O sea, ¿qué habrá de coincidencia entre todas esas cosas que he mencionado? A ver, díganme, ¿qué piensan que hay? O sea, en la medida en que la gente interactúa, y estoy aquí sin cámara porque ya saben, y no te preocupes, es como adelante, adelante. La era de cuáles son las necesidades de otros, esos otros tienen hay un corte ahí. Una experiencia de vida distinta y de ahí se va enriqueciendo todo, como que va junto. Muy bien, gracias. Yo lo que pude vería, entender. Hola, hola. A ver, Carlos, dime. Yo lo vería como que hay que ver mucho desde el autoaprendizaje. O sea, los problemas que se me presentan a mí, las situaciones que se me presentan a mí, no son ajenas ni distintas a las que se le presentan al otro. Entonces, de ahí, de lo que yo sé, de lo que yo observo en mí, yo puedo aprender del otro porque lo puedo observar también. Y en conjunto podemos hacer un constructo interesante. Ajá. ¿Algo más? Adelante. Gracias. Yo creo que también Ahí se le interrumpió. Aparte de la necesidad para eso. No te muevas físicamente a ver si uno puede salir. Todos, ¿no? Al moverte, tu sesión empieza a interrumpirse. ¿Puedes intentarlo de nuevo? Sí. Adelante. La necesidad que todos tenemos de aprender para poder facilitar, para poder enseñar. Yo creo que ahí coincidimos todos y queremos aprender mejor cómo enseñar. Okay. Fíjense, cuando en el año 1983 salió el libro The Frames of the Mind, los marcos de la mente o algo así, Frames of the Mind, y publicó Howard Gardner su modelo de múltiple inteligencia, apenas eran 7.
Después salió la inteligencia naturalista y después salió, o sea, han ido saliendo otras hasta que apareció esta inteligencia de la cual estamos hablando el día de hoy, que es la inteligencia existencial. Y en la inteligencia existencial se empieza a notar a las personas que por lo general se preguntan las preguntas de la vida. ¿Quién soy? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Por qué estoy vivo? ¿Por qué ocurre tal fenómeno que no es un fenómeno físico, sino un fenómeno espiritual? ¿Por qué las personas tienen estos sentimientos que yo percibo? A lo mejor es un sentimiento positivo o un sentimiento negativo. Yo, por ejemplo, me preocupaba pensando cómo, por ejemplo, un ser humano es capaz de perjudicar a otro haciéndole que sufra una muerte espantosa, como vemos normalmente ahora en todas las noticias, por ejemplo, que están ocurriendo en diferentes partes del mundo. Claro, las de Afganistán están como demasiado omnipresentes, pero no solamente en Afganistán, vemos cosas. Por ejemplo, vemos gente que ha tenido que vender su casa, vender sus propiedades para pagar los secuestros en Nigeria, y vemos cosas que ocurren en todas partes del mundo. Entonces la gente empieza a preguntar, ¿cómo es posible que un ser humano haga eso? Esas personas que empiezan a preguntarse por qué morimos, por qué vivimos, por qué vinimos al mundo, por qué la gente se reúne, ¿qué va a pasar después de, por ejemplo, a mí me preguntan a cada rato, me preguntan, oye Adrián, después del trasplante, ¿qué has sentido? ¿Has sentido algo distinto? ¿Has percibido quizá algunas cosas que te ha traspasado la persona que es el donante? Me empiezan a preguntar cosas, por ejemplo, cuando estabas en el quirófano, que todavía estabas consciente, ¿te pasó algo? Cuando te despertaste, ¿qué te pasó? O sea, la gente empieza a preguntarse y eso es una expresión de la inteligencia existencial. La capacidad de, por ejemplo, percibir los valores colectivos. De pronto llega una persona a un hogar que no es el suyo. Ese hogar tiene una cultura total y absolutamente diferente, pero el solo hecho de entrar, ya él percibe algunos de los valores colectivos que tiene esa familia y los respeta. Y tú dices, ¿y cómo fue que te diste cuenta? ¿Cómo fue que se dio cuenta, por ejemplo? Porque claro, si tú llegas a un hogar de esos que, por ejemplo, la gente se retira el calzado antes de entrar, es obvio porque están los otros zapatos a la entrada de la casa. Pero si no es tan obvio, por ejemplo, el darse cuenta de que en los hogares de algunas familias árabes, el hombre va por delante, la mujer va por detrás. Entonces, cuando tú llegas con tu pareja a un hogar de ese tipo, tú dejas que tu esposo vaya adelante para ir tú detrás. No porque tú te sientes subalterna, sino que reconoces el valor colectivo que le da ese conglomerado árabe a la presencia de esa forma. Y cuando tú empiezas a estudiar la historia, te das cuenta que esas familias, cuando caminaban en el desierto, el hombre iba por delante por si acaso pisaba una arena movediza, y entonces él podía sobrevivir a semejante catástrofe, mas su mujer o sus hijos no. Por eso caminaban los hombres delante, las mujeres atrás. No es porque la gente la mujer se sentía menos o algo por el estilo. Puede ser que en la actualidad ocurra algo distinto a lo que originalmente produjo ese fenómeno de que en los países árabes se haga eso. Lo mismo, por ejemplo, el hombre en el desierto era muy fácil que muriera. Entonces, por eso las familias árabes tenían varias mujeres, porque las mujeres cuando sobrevivían al hombre que moría, se ayudaban una con la otra. Entonces tú dices, oye, pero qué terrible, ¿cómo es posible que esta gente
tenga varias esposas. Un momentico, empieza a revisar la historia y el valor colectivo que produjo esa cultura. Cuando tú tienes sensibilidad ante esos procesos, se te nota de alguna manera que tú sobresales en esos panoramas que no pueden ser comprendidos por otros que no tienen esa inteligencia. Por ejemplo, los filósofos, los teólogos, la gente que hace, por ejemplo, todo lo que es coaching de vida, todo lo que tiene que ver con relacionarse con fenómenos humanos, normalmente tienen esa inteligencia desarrollada y esa inteligencia existencial además le da la capacidad de intuición ante la comprensión a los demás. Hay personas que a mí me dicen, oye, vale, pero no te diste cuenta. No me di cuenta porque mi inteligencia existencial a veces es baja. Entonces no comprendo un fenómeno que está ocurriéndole a una persona que le está pasando algo y no me doy cuenta. No es que yo soy bruto, no es que soy bobo, no es que soy tonto, no, no, no. No es que soy estúpido, no es eso. Es que no tengo la capacidad de comprender al otro como lo comprenden otras personas que sí tienen esa inteligencia. Cuando las personas son capaces de entender a la gente que las rodea, al colectivo que las rodea, normalmente implica que esa inteligencia existencial está presente. Cuando esa persona es capaz de, vamos a decir, de ir a buscar las preguntas de la vida, de ir a indagar, y entonces empieza a estudiar, y entonces va a los presocráticos y estudia, y tú dices, ¿y qué está haciendo esta persona? ¿Por qué está estudiando los presocráticos, a los socráticos y estudia tanto? Y entonces cuando se consigue un libro así como La historia de Sofía, esa persona se siente feliz porque encontró un libro con el cual compartir con gente en los pensamientos de la filosofía de una forma sencilla. ¿Ah? Entonces, tú comprendes que esa persona tiene un deseo de indagar sobre la sabiduría. Cuando esa persona además empieza a pensar en lo que pasará mañana, pero no en términos económicos, no en términos de educación, no lo que va a pasar con el ser humano que hay dentro de sí. Cuando empieza a buscar la manera de trascender, entonces ahí encontramos personas maravillosas que no están, el ego de ellos no es lo que cultivan. Cultivan el colectivo, buscan el bien común. Cuando tú, por ejemplo, revisas a Gandhi y te das cuenta de que estudió en las mejores universidades en Inglaterra, de que se graduó de abogado, de que incluso fue a Sudáfrica a ejercer. Y cuando llegó allá, llegó vestido a usanza inglesa, no llegó con los trapitos, eso que lo vimos después en las fotografías de cuando estaba en la India. Llegó como un patiquincito, como decimos nosotros allá en Venezuela, ¿verdad? Bien arregladito a la usanza inglesa, pero se dio cuenta cuando fue a Sudáfrica de que la gente sufría. Y cuando percibió el dolor ajeno y luego vuelve a su país y percibe el dolor de sus propios hermanos de sangre, la gente que era de sus congéneres, sus compatriotas, entonces empezó a ceder a todo ese quehacer que antes tuvo. Entonces empezó a vestir con la ropa que él mismo confeccionaba, a comer frugalmente, a vivir en la austeridad absoluta. Entonces tú dices, ¿pero qué? ¿Se volvió loco? No, es que su inteligencia existencial le hizo pensar en que había que hacer algo para lograr que ese enorme grupo de personas que era la India no viviera la pesadilla de la colonia que era de Inglaterra, en donde la gente sufría los peores vejámenes. Entonces él
decidió ponerse subalterno, incluso arriesgar su vida varias veces, ya sea por agresiones, ya sea por las privaciones que él, de los ayunos a los cuales se sometió, en aras de luchar por la verdad, de luchar por la bondad, de luchar por los valores, de poner en marcha esa resistencia pasiva que se ejerció en la India y que dio unos resultados extraordinarios, porque lograron librarse de 6 siglos de colonización inglesa. Entonces, cuando tú ves personas que dan de sí y dan de sí y dan y dan y dan, y tú dices, pero esta persona no tiene límite. No, sí tiene la trascendencia. Cuando esas personas se van de este mundo, han dejado el mundo mejor que como lo consiguieron. Esa es una enorme diferencia. Entonces, ¿cómo desarrollar esa inteligencia existencial? Normalmente tiene que ver con preocuparte de las cuestiones que son fundamentales para la existencia propia y la existencia de la gente tuya, de tu familia, de tus amigos, de tus colegas, de tus vecinos, de tus compatriotas. Y entonces tú empiezas a mirar más allá de los sentidos y empiezas a buscarle explicaciones que no tienen nada que ver con la política, que no tienen nada que ver con la economía, tienen que ver con la humanidad. Fernando Savater hace una reflexión respecto a algunas personas que él dice que pierden la humanidad, dejan de ser humanos. Agustín, a veces llamado San, dice poner el bien donde está el mal. Así dice la frase, poner el bien donde está el mal. No dice quitar el mal para poner el bien, dice poner el bien donde está el mal. Lo que hace entonces es encontrar el hueco de la ausencia del bien. Y entonces pone el bien que llena el hueco. Las personas que tienen inteligencia existencial hacen eso. Ponen el bien en el hueco del mal. No le hacen caso a nada para poner el bien. O sea, no esperan retribución, no esperan compensación, no esperan premios ni reconocimiento de ninguna especie. Al decir eso me hizo recordar a una chica allá en Maracaibo, mi Maracaibo natal, que ganó el premio de la joven más sobresaliente de Venezuela por labor humanitaria, que otorgaba la Cámara Junior. Ella, desde muy temprana edad, servía en el leprocomio, en el lugar donde tenían a los leprosos. Ella no tenía familiares leprosos, lo hacía a título voluntario. Yo nada más decirlo se me va el aliento de pensar en esa terrible plaga que es la lepra y ver a una niña adolescente atendiendo leprosos en el leprocomio. Cuando fueron a entregarle el premio a la Cámara Junior, ella le pusieron el premio. Ella no podía ni con el premio de lo pequeña que era y de lo frágil que era. Entonces le pusieron el premio así en el podio y dio su discurso. Y su discurso tuvo esta longitud. Dijo, no se premia al instrumento. Muchas gracias. Y se fue. Yo dije, no puedo creerlo. Este es el discurso más poderoso que yo he oído en mi vida. No me lo contaron, lo escuché. No se premia al instrumento. O sea, este premio no es para mí. Yo soy solamente un instrumento de algo superior. ¡Wow! O sea,
Y esa persona se creció ante mis ojos y la miré grandemente. Me considero de verdad incapaz de semejante sacrificio. No sé si yo podría, de verdad, a lo mejor sometido a una situación en la cual tenga que atender a una persona con lepra. Que por cierto, gracias a un venezolano, Jacinto Convit, existe hoy una vacuna contra la lepra. A diferencia de la vacuna contra el COVID, que ha producido el enriquecimiento de la farmacéutica, Jacinto Convit cedió los derechos de la vacuna contra la lepra y no esperó ningún tipo de compensación. Eso es inteligencia existencial. Por eso les dije algunas de las características de las personas que tienen inteligencia existencial en el mundo donde nosotros nos movemos, que es el mundo de la facilitación. Cuando tú logras que el estudiante vea los diferentes temas desde diferentes puntos de vista, estás cultivando la inteligencia existencial. Esta misma semana tuvimos una situación en la cual Mariel, que por cierto está aquí con nosotros, le encantó esa experiencia de aprendizaje porque se dio cuenta de que estaba viendo las cosas con un punto de vista. Cuando vio, por propuesta de varios, que podía tener varios puntos de vista, dijo, qué maravilla. Ahora lo entendí. Cuando pasa eso en Marielen, se cultiva en ella la inteligencia existencial. Cuando nosotros pensamos ante un fenómeno que nosotros tenemos la razón, y no quiero ni pensar lo que acaba de pasar por la mente de algunos que están aquí que están casados. ¿Sí? O han estado casados. Cuando dice yo tengo la razón, el otro está equivocado. Cuando nosotros nos damos cuenta de que estamos diciendo una estupidez y que estamos peleando por tener la razón, cuando podríamos perfectamente conversarlo, te puede pasar como a un amigo mío que tenía un disgusto de esos fundamentales con su esposa, pero un disgusto de esos realmente fundamental. Ella quería poner la pasta de dientes apretándola como le daba la gana. Y él quería que la pasta de dientes se fuera corriendo hacia arriba para que no se desperdiciara nada en el trayecto. ¿Ustedes conocen han tenido alguna vez un disgusto así con alguien? Un hermano, un hijo, un cónyuge, otra persona, sí, interesante, ¿verdad? Entonces, cuando tú te das cuenta de que estás realmente peleando por tener la razón ante una estupidez, y yo esa estupidez la cometo a cada rato. Alguien dice en 1812 y no es 1812, yo lo corrijo. No fue 1812, fue 1811. O sea, a mí me sale la corrección casi como automático y yo mismo me castigo, digo, ¿para qué habré abierto la boca? Si no tiene importancia si fue el 10 o el 11 o el 12 y dejarlo pasar podría ser posible, pero es que el afán perfeccionista que de algunos de nosotros se apodera, lo que demuestra que tenemos baja inteligencia existencial. Cuando nosotros, por ejemplo, logramos que el estudiante pueda describir lo que respalda, o sea, lo que es su deseo ante un objetivo general de una experiencia de aprendizaje o ante unos objetivos específicos, y te das cuenta de que al comenzar la experiencia de aprendizaje, cada deseo de cada socio de aprendizaje es diferente, por más que el objetivo sea el mismo. Entonces tú estás desarrollando tu inteligencia existencial. Pero es que nosotros, los facilitadores, a veces nos ponemos brutos.
Y entonces pensamos que la percepción del objetivo general y la percepción de los objetivos específicos correcta es la nuestra. Que además, como lo diseñamos nosotros, y nosotros somos infalibles, no hay posibilidades de que haya un error. Ese objetivo lo diseñé yo, la razón la tengo yo, y como decían las tontas de Molière, nadie tiene razón sino nosotras. Entonces, allí cometemos un error. Si por el contrario, presentamos los objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos, y cada uno expresa el deseo de lo que quiere cumplir al finalizar la experiencia de aprendizaje, cada deseo va a ser distinto. Porque va a haber tantos deseos como gente. Incluso hay gente, ahorita que vi a María Ángela, hay gente que cambia de deseo en el camino. Este era el deseo que tenía cuando empecé, este es el deseo que tengo al final. Cambié de deseo. Si tú logras humillarte ante la situación de tal manera de que puedas aceptar que cada uno venga con un objetivo en su mente, entonces primero empiezas a cumplir con ese hábito de COVID, que es una maravilla, que comenzar con el fin en la mente. Y el fin ya no es el tuyo, es el del socio de aprendizaje, que es mucho más valioso que el tuyo. Cuando tú logras renunciar a tener la razón, entonces empiezas a colaborar con la verdad. Cuando nosotros realizamos la labor de educación, y publicaba esta misma semana, logramos que el educando eduque. La quinta ley de Robert Pike. Nadie sabe cuánto sabe hasta que le toca colaborar en el aprendizaje de otro. Cuando el socio de aprendizaje empieza a educar al otro socio de aprendizaje en lo que aprendió, entonces la inteligencia existencial se fortalece. Educar al educando es parte del esquema. Si nosotros perdiéramos mucho menos tiempo en que los socios de aprendizaje aprendieran lo que nosotros le queremos enseñar y que ellos faciliten desde el primer momento. Y fíjate que para algunos no ha sido fácil. Aquí mismo están conectados varias personas que cuando llegaron a la experiencia de aprendizaje con nosotros, que vieron que había gente que estaba facilitando, pensó, yo como que me equivoqué. Cuando los que están facilitando son los estudiantes, es mucho más poderoso. Cada vez que yo cometo el error de venir a facilitar una experiencia de aprendizaje, en vez de dejar que los propios socios de aprendizaje sean los que faciliten, se pierde parte de la experiencia de aprendizaje, que es maravillosa. Si tú estás educando a facilitadores, a facilitar se aprende facilitando. A educar se aprende educando. El día que el sistema educativo haga como ya hay escuelas en el mundo, donde conviven niños y jóvenes de diferentes edades que se educan unos a otros, ese día la educación va a acelerar a 5 veces más velocidad. El problema está en que viene un sabiondo, que lo llaman profesor o maestra, y dice lo que hay que aprender. Ahorita que está María Ellen, me acuerdo de Aiwan. Aiwan tiene 14 años y cuando llega él y empieza a educar al grupo, mucha gente se sorprende. Oye, qué bárbaro. Un día, hace unas semanas atrás, en donde hizo una presentación usando 3 dimensiones, y Carlos Urbina, que es un experto en el tema, dice, wow, un muchacho de 14 años con un dominio de las herramientas a nivel profesional. Es mucho más favorable que él haga eso a que venga yo a querer educar al grupo en el uso de herramientas
que ni siquiera voy a tener el nivel de competencia que tiene ese muchacho. Parte del trabajo entonces es, tú dirás, ¿cuál es el trabajo mío como facilitador? Tú eres el catalizador de la experiencia de aprendizaje. Tú pones la mesa para que la gente venga y traiga los diferentes recetas, los diferentes platos, preparen los platos, enseñen a unos a otros a preparar los platos y entonces la cena se ve completa. Y entonces cuando llega la cena a prepararse, de pronto ves que hay gente que prepara platos con cocina tailandesa, cocina japonesa, cocina italiana, cocina española, y de pronto hay alguien que hace una de esas cosas que no sabes ni qué es, pero que sabe delicioso. Parte del trabajo entonces está en eso, tener que lograr que el socio de aprendizaje crea las propias lecciones para formar a sus compañeros de clase. Eso es parte de la inteligencia existencial. Preguntas. Bienvenida a sus preguntas. Un ejemplo de inteligencia existencial. Justamente hoy estaba facilitando una clase de Kung Fu, pero no en la parte física, sino en la parte filosófica. Y estábamos explicando, estaba yo compartiendo el significado del yin yang. Ajá. Y a partir del Lao Tse, del Tao Te Ching, que es el yin yang, explicaba cada una de las partes, pero de una forma más espiritual, ¿sí? La gota blanca, la luz, lo positivo, la parte masculina, el punto negro es la parte en donde no todo lo masculino es masculino, no todo lo negro es negro, no todo lo blanco es blanco, siempre va a tener algo de negro, etcétera. Pero esta parte en donde mis socios de aprendizaje hasta abrían los ojos y decían, sí es cierto, wow, sí lo estoy entendiendo de esta forma, ¿no? Entonces quería compartir esto porque creo que sí es una experiencia de inteligencia existencial. Qué bueno, gracias por compartirlo. A ver, preguntas. Adelante, Carlos. ¿Qué le dirías tú a alguien que quiere iniciarse y quiere empezar a despertar esa inteligencia espiritual? ¿Por dónde empezaría? ¿Por dónde empezarías tú? Empezaría observando más el entorno y, como lo decía al principio, observando más mi interior para poder tener una visión más amplia del exterior, pues, como es adentro y afuera. ¿Qué harían ustedes? Cuéntenme. Recomienden a Carlos alguna estrategia. Preguntarme más. Preguntarle que si sabe por qué existe. Ana, ¿otra vez? Preguntarle. No, Ana, que ya te escuché la intervención tuya, pero no escuché la de Ana. Dime Ana. Es que dijimos al mismo tiempo lo mismo. Hacer preguntas. O sea, tienes que cuestionar y cuestionar y cuestionar y cada vez ir más abajo, más abajo, más abajo. ¿Algunas otras estrategias? Algo que les dije justo a mis socios de aprendizaje es, tú con esta información, ¿qué harías? Esto que te estoy diciendo, el yin yang, ¿cómo lo utilizarías para tu vida común, para tu vida normal, ¿no? Para tu día a día? O hacer preguntas como, no sé cómo se puede decir, si retadoras o poderosas, o lo que sea. Ejemplo de la existencia, si tú vivieras en otro contexto, con otra cultura, con otras personas, ¿tú serías tú? ¿Tú serías tú? Tú mismo. Me hiciste acordar del maestro Suzuki. El maestro Suzuki se dio cuenta de que los niños en China aprenden a hablar chino desde niños, desde chiquitos. Entonces la gente se burlaba. ¿Cómo que descubriste eso? Sí, nadie ha dicho eso antes. Nadie ha dicho que la gente que nace en China y se educa en China habla chino.
Y entonces resulta que de ahí surge el método Suzuki de aprendizaje musical. Porque él dijo, si la gente aprende a hablar chino en China, quiere decir que la gente que nace en España aprende español, la gente que nace en los Estados Unidos habla inglés. Pero si en China el niño crece en un ambiente donde se hablan 20 idiomas, aprende los 20 idiomas. Si el niño en España nace en un ambiente donde se hablan 200 idiomas, aprende los 200 idiomas. Si un niño norteamericano vive en un ambiente donde se hablan 400 idiomas, aprende los 400 idiomas. Y probablemente el niño al principio sea más lento al aprenderlos, pero los va a hablar si convive con el idioma de forma diaria y natural. Nosotros mismos hemos podido conocer, por ejemplo, yo tengo un amigo en Canadá que habla 33 idiomas, de los cuales 20, es traductor oficial en 28. Entonces tú dices, ajá, pero eso es un genio. No, no. Lo que pasa es que él ha sido criado en un ambiente políglota. Entonces, fíjate, una pregunta como esa, ¿por qué yo hablo español y no hablo chino? Entonces, la respuesta conllevó a un descubrimiento interesante. Entonces, él ciérrame, por favor. Él descubrió que en ambientes donde se estudia música, desde niño, el niño se convive con la música, propende a aprender música. Y eso lo hemos visto con muchos de los grandes maestros de la historia. Convivían en su hogar con la música de forma natural. Hoy Gustavo me dio la gran satisfacción de compartirme 2 películas donde su padre intervino cantando canciones principalmente mexicanas. Las 2 que presentó hoy fueron 2 canciones mexicanas. Y cuando yo escucho la voz, digo, oye, es una voz parecidísima a la de Jorge Negrete, que era, por cierto, uno de los más grandes cantantes que ha dado México. Y yo le voy a pedir a Gustavo que por favor comparta con este grupo las canciones de su papá, porque realmente tiene una voz excepcional, tiene una voz pero espectacular. Y ahora me doy cuenta que Gustavo, pero ni por las patas, como decimos nosotros en Maracayo, ni por las patas le da al padre de la maravillosa voz que tenía su papá, una cosa insólita. Pero fíjate que Gustavo canta, toca guitarra y probablemente tiene que ver con el ambiente donde se crió. Entonces, ahí está la cosa. Una pregunta que le voy a regalar a Carlos, creo que lo he dicho en varias oportunidades, la pregunta que a mí me parece maravillosa, que es, ¿quién soy yo? ¿A dónde pertenezco? ¿Y qué estoy haciendo aquí? Esas 3 preguntitas me las regaló Blaine Bartlett hace varias décadas y yo las acuñé y las tengo bien guardaditas. Who am I? Where do I belong? What I am doing here? ¿Quién soy? ¿A dónde pertenezco? ¿Y qué estoy haciendo aquí? Fue un gusto, un placer y un honor compartir con ustedes. Detengo la grabación para podernos despedir.